La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez, filons de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de último día de la semana. Yo soy Alberto Peralta y me alegro de encontrarlos a todos ustedes del otro lado de las ondas radiales. Hablando de ondas radiales, vamos a escucharle de entrada, porque hace rato que no le escuchamos, a nuestro periodista deportivo exclusivo, el popular y nunca bien ponderado Santiago Luis Cáceres Fraquia, más conocido como El Calvo. Ahí va. El sábado en el Mundial de Clubes, el PSG le ganó 2-0 al Bayern Múnich con 2 menos, o sea, batió el primero, le expulsaron a uno, después a otro, y con 2 en cancha, a los 95 metió el segundo de Dembélé. El Real Madrid, sufriendo, le ganó 3-2 al Borussia Dortmund, también con 1 menos. Le expulsaron a Huijsen, que después ya terminó perdiendo el partido de semifinal. En Paraguay ya empezaron las jornadas. Cerro le ganó 3-1 a General Caballero. Luque le ganó 1-0 a Libertad en la Huerta. El domingo
Olimpia empató 1-1 contra Nacional. Para Olimpia metió el Sebastián Ferreira de penal por una plancha de Leguizamón. Y Guaraní le ganó 3-1 de mayo. El lunes Ameliano le ganó 1-0 a Tembetaré. Y martes, en la semifinal del Mundial de Clubes, Chelsea le ganó 2-0 a Fluminense. Y a Fluminense le robaron un penal y uno en la línea que sacaron. O sea, que se sacó bien, pero el penal, un escándalo que no se había cobrado. Y en el Comité Internacional, como este que se jugó acá en Paraguay, pero ahora se jugó en la cancha Independiente, Vélez le ganó 2-0 a Estudiantes. Ayer, en la semifinal del Mundial de Clubes, todos esperando un partido parejo entre el PSG y el Real Madrid. No, 4-0 ganó el Real Madrid. Primero, pase de Kvaratskhelia, le llega a Raúl Asensio. ¿Qué hace? Para la pelota, se duerme, le quita a Dembélé. Hace un penal Courtois, pero tipo, ley de ventaja, metió Fabián Ruiz. Después se equivoca Rudiger, gol de Dembélé, se va rapidísimo, una bala, gol, termina ganando fácil, 4-0 el PSG. Final de Mundial de Clubes va a ser el domingo 13 a las 4, PSG contra Chelsea. Para mí, va a ganar el PSG, le va a costar un poco, pero va a terminar si sigue ganando. El dato curioso es que el PSG puede ganar el CEPTT, algo que nunca antes un equipo ganó. ¿Por qué? Ya ganó 4 títulos, pero le faltan 3 partidos para ganar, como la Supercopa Europea, la Intercontinental, que es tipo el otro Mundial de Clubes, y el Campeonato de Champions está automáticamente en la final, y el Mundial de Clubes. Quiere decir que si gana la Supercopa Europea, o sea, la Supercopa, gana la Intercontinental y el Mundial de Clubes, se va a convertir en el único equipo en toda la historia en ganar un septete. Sextete ganó Bayern y Barça. Septete solamente puede el PSG por ahora. Excelente resumen. Eso no tenía, che. Si gana lo que le queda por jugar, la final el domingo y después la Intercontinental y después la Copa de Campeones, si gana esos 3, va a acumular 7 títulos en un año. Una vez Real Madrid acumuló 6. Le va a superar a Real Madrid. ¿Por qué la primera vez que puede haber un equipo que gana un septete, 7 títulos? Porque antes había 6 títulos internacionales nomás para los clubes europeos. Y ahora hay 7 por el Mundial de Clubes, ¿verdad? Que no es solamente para los europeos, ¿verdad? Así es. Bueno, una cosa de locos es lo que habíamos comentado ayer, y Juanma tiene ahí el video que le pasé ayer, sobre lo que está pasando en Uruguay en el plano de las leyes de género. Un hombre que hace casi un año ya que está preso porque una chica que fue su alumno, 6 años después de haber salido del colegio, un día soñó que el profesor le maltrataba. Y la psicóloga le convenció que ese sueño era realidad y se fue y presentó la denuncia. Y en Uruguay, al presentarse la denuncia de una mujer, el hombre automáticamente se va preso. Y hace prácticamente un año que está preso. Por suerte, en los últimos meses está en prisión domiciliaria, que lo mismo es terrible, porque ella soñó que él abusó de ella. Una locura. Esto es lo que desde el segundo 17. Bueno, esto es lo que el que comenta en un programa de radio es Emanuel Danan, y después le vamos a escuchar a la secretaria de la presidencia del anterior gobierno de Uruguay, porque esto pasó el año pasado, hasta ahora está preso el tipo, y el anterior gobierno de Uruguay se propuso revisar la ley de género, pero no le alcanzó el tiempo porque perdieron las elecciones y este gobierno actual mantuvo todo como está. Así que si sos hombre y estás en Uruguay, esto te puede pasar. Escuchemos. Sí, escuchaste bien. En Uruguay, una mujer soñó que un hombre la agredía, lo denunció, y como la perspectiva de género establece que la palabra de una mujer es suficiente evidencia para probar un hecho, ese hombre hoy está privado de su libertad. Si todavía en la audiencia hay algún distraído que piense que las falsas denuncias por violencia de género son una consecuencia de una falla en el sistema legal argentino,
le advierto que este flagelo no solo se replica en todo el mundo occidental, sino que es consecuencia de un negocio muy, pero muy bien planificado. Acá no hay ninguna falla. Cada hombre condenado falsamente por violencia de género traduce en un aumento de la estadística necesaria para justificar el inmenso negocio que representan los ministerios de la mujer, género y diversidad, los talleres de género, los cursos de deconstrucción de masculinidades, las fiscalías de género, los juzgados de género, muy nerviosos conmigo porque yo les saco la careta al kiosquito, las capacitaciones en género, las comisarías de género, mujer y familia, la compra de patrulleros de género, las áreas especializadas en género, la línea 144 para la violencia de género, la oficina de violencia de género de la Corte Suprema, el Centro de Justicia de la Mujer, la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, el Observatorio de Género de la Justicia, etcétera, 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 etcétera. Es un negocio inmenso que se alimenta en gran parte de las falsas denuncias. Esto no es una falla en el sistema. Esto es el sistema. Habiendo dejado esto claro, los invito a escuchar ahora a la ex prosecretaria de la Presidencia del Uruguay hablando sobre el flagelo de las falsas denuncias permitido por el sistema judicial tal y como existe hoy y el desesperado pedido del expresidente Lacalle Pou por modificar la ley 19.580, que abre las puertas a esta cacería de hombres inocentes que terminó con un ciudadano preso por lo que una mujer soñó una noche. El hombre no tenía oportunidad de decir, la realidad es que esto no es verdad. No podía presentar, por ejemplo, capturas de mensajes. No puede actualmente, no puede presentar testigos. En el 94% de los casos que la Facultad de Derecho estudió en los juzgados, la única prueba que surge de los expedientes es el testimonio de la mujer. La única. Acá estuvo hace un tiempo la doctora Marta Balfré y le consulté por algunas instancias probatorias donde no se admitía ni siquiera el registro de un video, de una cámara, por ejemplo, por parte de la persona acusada. Y ella decía que se había llegado al extremo, que ella conocía a una persona, a un cliente que se había quitado la vida cuando se le aplicó todas aquellas medidas cautelares. De esos ejemplos ustedes tendrán varios también. La realidad es que tenemos un montón. Hay un caso de una persona que era un profesor, dio unas clases, la chica 7 años después de que esas clases habían terminado tiene un sueño, ese sueño es interpretado por una psicóloga, por su psicóloga personal, y en ese sueño ella soñó que este hombre le había ejercido violencia de género, 7 años después lo denunció y el hombre actualmente está con prisión domiciliaria. La única prueba que existe es el sueño que esta chica tuvo a través de su testimonio en una fiscalía. Es un negocio que se cobra vidas. Es un negocio inmenso que se cobra vidas, pero a quienes llevan adelante este negocio no le importan las vidas que se están perdiendo. Los hombres que están cayendo en depresión, los hombres que se están quitando la vida, los hombres que terminan presos por falsas denuncias, y el ridículo llega a tal punto que si una mujer quiere acusar a un hombre por algo que esa mujer soñó, la justicia hoy va a condenar a ese hombre porque ese hombre va a suponer una estadística para mantener este negocio. A ver si entendemos la gravedad de lo que está ocurriendo en Occidente. Esto no es un debate sobre si el feminismo se pasó 3 pueblos, sobre si al feminismo de cuarta ola se le fue la mano. El feminismo hoy es una bandera corrompida, usurpada por organismos supranacionales que implementan todas estas políticas en nuestros países para llenarse los bolsillos a costa del pueblo, a costa de la sangre, a costa de la persecución de hombres inocentes. Y si alguien sabe de este tema, es Elizabeth Torres, que está aquí presente, escuchando este delirio, me imagino que sorprendida, al igual que todos ustedes y que yo mismo. Eli. Sorprendida y realmente avergonzada como mujer de este tipo de cosas. Yo también estudié Derecho, así que es lamentable que el sistema judicial se utiliza no solamente para promover un negocio, sino para destruir vidas, familias, hijos, sobrinos, nietos, primos, vecinos,
jefes, hermanos. Porque nos olvidamos que esto puede tocarnos y cada vez son más los casos, cada vez son más ridículos, cada vez las leyes son más absurdas. Fíjate que la ley en Argentina, de la que hemos hablado anteriormente, 26485, y me disculpan si no sigo ciertas pautas legales acá, que no las conozco, pero tengo la ley en la mano, dice que se considera, por ejemplo, violencia indirecta. Vamos a hablar de la violencia indirecta según esta ley, que muchas personas en Argentina y fuera de Argentina piensan que cuando Milei asume la presidencia, una de las primeras cosas que hace es cerrar el Ministerio de la Mujer. Y yo quiero que usted entienda que eso se le aplaude, pero lo que hizo fue ahorrar cerca de 1.000 empleos. Claro. No va a haber 1.000 ñoquis metidos ahí, como le llaman ustedes, 1.000 parásitos del fondo público, 1.000 hijos que nosotros tenemos que mantener aunque no los hayamos reconocido. Pero de ninguna manera derogó la ley ni hizo ningún cambio en términos de los currículos en las escuelas, de las leyes, de la persecución, de la injusticia en los tribunales, en las cortes en Argentina. Así que eso lo tenemos que tener claro porque hay algo que hay que corregir. Dice, escuche bien esto que es importantísimo. Artículo 4. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley, de esta basura en un papel, toda conducta, acción u omisión a través de actos o a través de descuido, de inadvertencia, disposición, criterio, práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Y yo quiero que alguien en la audiencia, con un promedio de inteligencia, porque no hay que estudiar derecho ni nada de esto, muchas de estas cosas son de sentido común, que me diga qué conducta de un hombre no entra dentro de esta definición, porque es tan amplia que cualquier cosa. Es decir, yo te envío a la calle y te digo que me traigas por favor un café, y tú, de manera por olvido, haces tus quehaceres en la calle y cuando regresas no me traes el café. Eso es omisión y eso me lastima. Eso es y eso me ofende. O sea, y eso es violencia. Si yo digo que para mí los hombres jugamos mucho mejor al fútbol que las mujeres, estoy cometiendo un acto de violencia de género. Totalmente, o sea, y lo llevamos a los extremos, pero fíjate este caso que estamos mencionando aquí. Esto es un delirio total. Es un delirio. No es un delirio que tiene a un hombre privado de su libertad en este momento. Es que no está hecho ni siquiera es una burla. Es una burla al ciudadano que sale a trabajar todos los días, que básicamente no atiende a su familia porque no tiene el tiempo, porque tiene que proveer una madre que tiene que dejar a sus hijos cuidando, que tiene que hacer malabares para llegar a su trabajo. Primero, no tiene el tiempo para enterarse de esas cosas, no ve el riesgo intrafamiliar que estas leyes, ¿verdad?, representan. Claro. Exacto. Y entonces, pues es esa gente que trabaja la que está pagando todo este sistema corrupto y antifamilia, porque de fondo no solamente criminalizar la masculinidad, o sea, la esencia de lo que es el hombre, quieren convertirla, la han convertido en un crimen. Claro. Han violentado el Estado de Derecho, ya el hombre realmente no tiene presunción de inocencia porque no tiene un recurso que le permita defenderse, lo esquinea y lo mantiene en un estado de indefensión. Y convierte a todos los hombres en criminales. Pero vos fíjate lo que dice esta funcionaria, ¿no?, o exfuncionaria, y lo mismo que se traduce en la ley de aquí y de toda la región, y me atrevo a decir de todo Occidente, que la sola palabra de una mujer es evidencia suficiente, su testimonio es evidencia suficiente, y encima estamos hablando del testimonio de una mujer que lo que dice es: soñé que esto me pasaba. Ni siquiera es un testimonio que dice: este hombre me atacó, este hombre me abusó de mí. Es un testimonio sobre un sueño, y eso es evidencia suficiente para privar a un hombre de su libertad. Los hombres estamos todos en libertad condicional, y eso lo tenemos que entender. Y eso el gobierno argentino no lo cambió. No hay ninguna derogación de esa ley, no hay ninguna... no se ha terminado con la educación sexual integral que utiliza, que sirve hoy como un órgano de propaganda para pervertir a los niños desde que son niños. No hay ninguna voluntad política, perdónenme por decirlo, muchachos, pero las cosas hay que decirlas. A mí me importa 3 carajos si a mí el tipo que gobierna tiene mi misma ideología política o dice tenerla, o si en alguna época fue amigo mío.
Esto está pasando en la Argentina, está pasando en Uruguay, está pasando en México, está pasando en Colombia, está pasando en Chile, está pasando en España, está pasando en todos lados. ¿De dónde vienen estas leyes, muchachos? Porque ¿cómo puede ser que nosotros aquí en la Argentina tengamos la misma normativa que en España, que es un país que queda cruzando un océano? En Puerto Rico. ¿En cuántos lugares la agenda es exactamente la misma? Bueno, empecemos a ver quiénes son los que dictaminan estas normativas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el papel aquí de la Organización de los Estados Americanos? ¿Cuál es el papel aquí de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es el papel aquí de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es el papel aquí de la Organización de las Naciones Unidas? Estas leyes no son nuestras, ni de los uruguayos, ni de los puertorriqueños, ni de los argentinos. Acá se está violando un principio de soberanía total y absoluto, se está violando la democracia. Nosotros no hemos votado, no hemos elegido a los escribanos, a los burócratas que decretan qué es un derecho, qué no es un derecho, qué es una ley, qué no es una ley, cuáles son las reglas de juego, cuáles son las normas de convivencia, y están llenándose los bolsillos, fabricando instituciones estatales a nivel nacional e internacional, a costa de perseguir a hombres inocentes, porque esos hombres inocentes les representan una estadística que justifica este negocio elefantiásico. Ahí está, eso es lo que es increíble lo que pasa, ¿verdad? Es increíble. Bueno, estábamos contando la historia de Sir Francis Bacon, un genio al cual le debe mucho la ciencia, pero cuya conducta en lo personal tenía algunos baches muy serios. Por ejemplo, él estando en la miseria, había perdido todo. Su papá, que era el encargado del sello real de la reina, había muerto, y como él era el séptimo hijo y no era el hijo del matrimonio real, quedó sin nada. Pero un noble se compadeció, le rescató, le regaló una finca, se puso, era muy talentoso, muy inteligente, hizo una buena carrera dentro de la casa real. Y cuando este noble cae en desgracia, él es el abogado que lo acusa y consigue primero que lo arresten, que lo metan en prisión. La reina lo indulta, pero después él, humillado, trata de hacer un golpe hablando con el rey de Escocia. El rey de Escocia le dice: metele nomás, anda máquina, que yo ya llego. Él es atrapado, es juzgado y condenado a muerte. Y el acusador que consiguió que lo condenen a muerte fue Sir Francis Bacon, el muchacho al que él había salvado y al que él había regalado una finca. Son cosas que ocurren, ¿verdad? Bueno, ¿qué piensan ustedes de Sir Francis Bacon? ¿Está justificada su actuación? Cuando a él le dijeron, le reprocharon esto, él dijo: mi lealtad a la reina está por encima de mi amistad. Lo cual es una justificación bastante pobre, ¿verdad? Bueno, aparte de que esta acción hizo que se gane la confianza total de la reina, estamos hablando de la reina Isabel, hija de Enrique VIII, y de Ana Bolena, que también fue decapitada. Estaba de amores con la reina, pero también esta actitud despiadada para con su amigo le trajo importantes enemigos. El conde de Essex, el hombre al que él atacó hasta que lo condenen a muerte, tenía muchísimos amigos, por supuesto, y nunca le iban a perdonar a Francis Bacon este comportamiento tan ruin. Y hay que recordar acá un antiguo adagio neozelandés que dice: todo en la vida se paga, todo vuelve, existe el karma. Cuando vos sos un hijo de puta,
algo te va a pasar. De algún lado. Cuando vos sos un piragüe, alguien te va a morder. No te vayas a preocupar, existe el karma. Bueno, Sir Francis Bacon, no, por lo visto que no tenía en cuenta eso cuando le hizo esto al hombre que le salvó. Pero de nuevo, volvamos al momento en que el destino le está sonriendo. Se reconcilió plenamente con la reina. Y es más, 2 años después, se muere la reina Isabel y subo al trono Jacobo VI de Escocia, que pasó a ser Jacobo I de Inglaterra. Ustedes saben que Jacobo VI, rey de Escocia, era en realidad el verdadero heredero del trono de Inglaterra, pero por una serie de maniobras le pusieron ahí a Isabel, la hija de Ana Bolena. Él había reclamado, pues no demasiado, para no perder la cabeza, porque se perdía fácilmente la cabeza en esa época. Así que asume él, una vez que muere la reina Isabel, usurpadora del trono, asume y pasa a ser Jacobo I de Inglaterra. Y vos me vas a decir, pero Jacobo I, cuando era Jacobo VI de Escocia, fue el que se complotó con el conde de Sed. ¿Y cómo ahora va a quedar bien? Va a quedar bien parado, va a caer parado de vuelta Sir Francis Bacon. Bueno, Jacobo tenía aficiones intelectuales y Sir Francis Bacon era un intelectual de tomo y lomo. Había estudiado filosofía, había estudiado derecho, pero era un apasionado de la filosofía. No solamente un estudiante de la filosofía, sino que un filósofo en toda la extensión del término. Hacía disquisiciones filosóficas muy profundas y muy certeras. Así que Jacobo encuentra mucha afinidad y mucha admiración hacia la calidad intelectual de nuestro amigo Sir Francis Bacon, que además, ya contamos, tenía una verba brillante, una prosa impresionante. Por eso que mucha gente dice que en realidad fue él el que escribió las obras de Shakespeare, pero vamos a hablar más tarde de eso. Y ahí se dispara la carrera política con el nuevo rey. Primero le nombran abogado extraordinario de la corona y después pasa a ser solicitor general, solicitor general en 1607 y Attorney General en 1613. Y finalmente llega al cargo que ostentó su papá. En 1617 es nombrado Lord Keeper, el encargado del sello de la reina. Pero no contento, un año después pasa también a ser canciller, la más alta magistratura a la que se podía acceder por nacimiento. O sea, si vos no nacés como parte de la familia real, en donde la más alta magistratura es el rey, y solamente sos parte de la nobleza, y para colmo él, que era un hijo bastardo bastante alejado, llegó a lo más alto que se podía llegar, teniendo en cuenta su cuna. Llegó a ser canciller. Y por supuesto que no le fue fácil llegar hasta allí, ¿verdad? Para llegar a esos cargos en esa época. Bueno, no en esa época, prácticamente en muchas épocas y probablemente también en esta época. Mucha gente llega a un cargo para llegar a ese cargo tiene que ser servil, tiene que ser chupamedia, tiene que se tiene que humillar si es necesario. Y finalmente él hizo todo lo que tenía que hacer,
fue servil, fue chupamedia, se humilló y llegó por fin a donde quería llegar. En este punto, su situación solo podía mejorar con un título nobiliario. Yo le estoy diciendo Sir Francis Bacon, pero durante todo este tiempo que yo le estoy contando, no era todavía Sir. Era alguien, hijo de un noble, pero que había sido un hijo bastardo. No había heredado de su papá nada por eso, ni siquiera el título nobiliario. Pero lo consigue Francis Bacon. En 1621 le nombran barón de Barulán y vizconde de San Albans. Estaba todo como para tener una vida llena de lujo, una vida apacible, sin contratiempos. Pero no. Nuevamente su vida es una montaña rusa. Todo se le desmorona de nuevo de un día para el otro. Decía que en la vida todo se paga, ¿verdad? Y seguro que recuerdan esta actitud un poco, ¿verdad? Porque al ser un traidor al tipo que le rescató de la miseria y le regaló una finca, el conde de Essex, se ganó muchísimos enemigos, porque el conde de Essex era una persona muy popular. Era tan popular que recuerdan cuando les conté que el tipo con 300 hombres viene corriendo por las calles de Londres rumbo al palacio para tomarle prisionera a la reina, pensando que como él era popular, la gente se le iba a unir en las calles y iba a ser una multitud, cosa que no ocurre nunca, ¿verdad? Bueno, era un tipo popular y tenía muchos amigos, y esos amigos no le iban a perdonar nunca a Sir Francis Bacon lo que le hizo al conde de Essex. Y estos amigos del conde de Essex, enojados con la actitud de este muchacho, enojado con total razón, ¿verdad?, por lo que hizo, estaban agazapados, esperando el momento adecuado, ¿verdad? Estaban agazapados pensando en cuál sería el minuto adecuado para cobrarle a Francis Bacon lo que hizo con el conde de Essex. No se habían olvidado ellos de eso, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que a poco de recibir su título nobiliario, en 1621, cosa de meses, ni siquiera llegó a los 6 meses, surge una acusación de que Sir Francis Bacon recibía sobornos en su puesto anterior de abogado de la reina, de abogado del tesoro. Y se lanza una investigación, y la investigación, tanto como la acusación, estaba siendo dirigida e instigada por los amigos del conde de Essex, que también eran poderosos, y ya se había muerto la reina Isabel. Así que le declaran culpable. Le declaran como un corrupto que había recibido sobornos. En total, que la pena fue una multa de 40,000 libras, una fortuna en esa época, ¿verdad? Bueno, ahora también 40,000 libras esterlinas es una fortuna, pero en esa época era una recontra fortuna. Le excluyen del parlamento al que tenía derecho por ser un noble. Le incapacitan para ocupar cargos públicos, como a Cristina Kirchner ahora, y le encarcelan en la Torre del Rey. Ahí Cristina tuvo más suerte, estaba encarcelada en su departamento, ¿verdad? O sea, todo, una vez más, lo que había conseguido ganar a través de ser obsecuente, a través de ser chupamedia, a través de ser tinonzá, todo lo pierde
porque había ese hecho de haberle traicionado al hombre que le protegió, no fue perdonado por los amigos de este hombre que sí era muy popular y terminó decapitado por culpa de Francis Bacon. Bueno, lo cierto es que sabemos que también el nuevo rey le tenía simpatía y le indulta tanto la multa como el arresto. No se va preso en la torre, se va unos días y le sacan de vuelta a la libertad. Pero permaneció la incapacitación, la prohibición de ocupar cargos públicos. De nuevo, Sir Francis Bacon luchó mucho, como en varias anteriores ocasiones, por recuperar digamos, la posición que había tenido, por recuperar el terreno perdido. Pero no hubo caso. En 1625, 4 años después de esto, cae enfermo. Y esto es una cosa muy particular, muy curiosa, digna de ser contado. Pero lo voy a contar después. Es cómico el tema. Bueno, lo cierto es que poco después moría, tenía 65 años. La verdad es que la vida de este tipo parece un capítulo de Juego de Tronos, ¿verdad? Por los sub y bajas, por los vaivenes, por todo lo que le pasó. Pero todo esto que les conté, es solo una mera introducción, porque lo importante de Sir Francis Bacon no es su vida. Lo importante de Bacon son sus ideas. Y ahí es donde yo hago hincapié en el tema de que muchas veces la gente se pierde verdaderas obras de arte en filosofía o en otras cosas porque dice, no, este tipo hizo tal cosa mala o tal otra cosa mala, ¿verdad? Y entonces se deja de lado lo bueno que alguien genial hizo en la vida. Por ejemplo, les dije el tema de Hansut, el premio Nobel de Literatura noruego, que escribió probablemente las novelas más valiosas de principios del siglo XX. Pero mucha gente no le lee porque fue nazi. El tipo era nazi, era un hijo de puta, era nazi. De verdad era nazi, apoyaba a Hitler y le regaló su medalla del premio Nobel a Goebbels. Pero por más mala persona que sea, su obra es magnífica. Bueno, lo cierto es que en este caso también uno mira su vida y hizo cosas muy deleznables, ¿verdad? Fue muy rastrero para llegar al poder. Pero lo importante, repito, son sus ideas. Les había contado al principio de este relato la historia resumida, por supuesto, de la Atlántida. Y también les había dicho que este muchacho, Sir Francis Bacon, es el arquitecto, el que lanza todo el progreso de la vida moderna en el ser humano. Bueno, vamos a explicar. Lo que pasa es que tenés que hacer un esfuerzo de imaginación para entender esto. Tenés que abstraerte. Ustedes no sé, nosotros damos por sentada una cantidad de cosas en el día a día nuestro y lo vemos como algo absolutamente natural. Por ejemplo, el otro día alguien publicó en X una foto de Asunción
de no hace demasiado tiempo, de hace más o menos 25 años. A ver un poco, estamos en el 2025. Hace 30 años, una cabina telefónica y una cola de más o menos 20 personas esperando su turno para hablar por teléfono. Esa es una imagen que mucha gente de la nueva generación no sabe que existió. ¿Vos cuántos años tenés, Fabiana? ¿Y vos alguna vez te fuiste a formar cola frente a una cabina telefónica? Pero usaba, o sea, llegaste a usar una cabina telefónica, nunca usaste. Viste por fotografía. Bueno, antes era normal. Yo recuerdo, yo vivía en el barrio en Burucuyá, frente al cuartel de bomberos voluntarios número 2. En el cuartel voluntario, enfrente al cuartel voluntario, al cuartel, un poco al costado, había una cabina telefónica. La única cabina telefónica probablemente en kilómetros a la redonda. Y había días en que la gente del vecindario venía a hablar y se formaban colas. Y era una cosa extraordinaria. Y para colmo, ese teléfono tenía la capacidad de que alguien podía llamar a ese teléfono. Entonces había gente que se venía a esperar que le llamen. Una cosa de loco. Eso nosotros damos por sentado que todos tenemos un teléfono al que nos pueden llamar y del que podemos llamarle a quien queramos, ¿verdad? A la hora que queramos. Es imposible imaginarse que no era natural tener en el bolsillo un teléfono y hablar cuando uno quiera, ¿verdad? Bueno, eso por ejemplo es una cosa. Otra cosa, por ejemplo, calentar la comida en un microondas. No, es absolutamente natural. Yo tengo en la heladera guardada una milanesa napolitana que compré a la siesta. Voy a cenar esta noche la milanesa napolitana. Está en la heladera, saco la heladera, meto en el microondas, 1 minuto y medio después ya está calentita, crocante, ¿verdad? Bueno, todo eso que damos por sentado era impensable. No hace 30 años, hace 100 años, ponerle, pues imagínate, estamos hablando del siglo XVII. Estamos hablando de alrededores de 1625, ¿verdad? Bueno. Y estamos yendo ahora a 1561, o sea, hace 5 siglos, 500 años, ¿verdad? Y el mundo era verdaderamente muy diferente, mucho más diferente de lo que te puedas imaginar. Ustedes habrán visto la película Amadeus, ¿verdad? La historia de Mozart, la historia novelada de Mozart, una película de la Gran 7. En esa época, escuchar música era un lujo que pocas veces la gente se podía dar. Tenías que ser un rey o un conde con mucha riqueza para tener una orquesta a tu disposición. Tenías que mantenerle a todos los músicos que ensayen y que de cuando en cuando, o cuando se te ocurra, venían y te tocaban música para que vos puedas escuchar, ¿verdad? El mundo era absolutamente diferente. Bueno, ahora vamos a 1561. Donde empieza realmente la historia de este genio, ¿verdad? Nace en 1561, antes que Galileo, como ya les dije, antes que Kepler y bastante antes que Newton. Nace él en lo que podemos llamar el mundo precientífico. Y por lo tanto podemos entender que en su época de estudios en Cambridge, estudió el tipo en la universidad más prestigiosa, primero en el St. Trinity College y después en Cambridge,
él seleccionó para hacer su especialización en filosofía escolástica, la filosofía de las escuelas medievales, digamos, ¿verdad? Y una filosofía muy religiosa con un fuerte componente aristotélico. Y este es el punto en que comienza la carrera filosófica de Bacon. En 1603, recuerden, sube Jacobo I de Inglaterra. Ese mismo año, Francis Bacon distraídamente publica una de sus primeras obras filosóficas y la regala al rey. Y el rey queda encantado y hace su carrera, etcétera, ¿verdad? Su libro se llama Temporis Partus Musculus, el parto masculino del tiempo. Y este texto, este libro, marca la dirección de la obra filosófica de Bacon. Es un documento donde ataca lo que en su época se consideraba el sabor de vivir. Ataca lo que se enseñaba en las universidades de su tiempo. Ataca a los filósofos antiguos, ataca a los escolásticos. Señala él en ese libro que la filosofía del pasado es inútil, es estéril y es pura palabrería, es pura cháchara. Bueno, ¿cómo hace esto? Vamos a poner un ejemplo. Herón de Alejandría, que vivió cerca del siglo I después de Cristo, fue un tremendo ingeniero. Fue un ingeniero muy avanzado para su tiempo. Hizo invenciones que vos no vas a creer que tengan más de 2000 años de antigüedad, por ejemplo. Él escribe un libro que se llama Los Autómatas. Y sabes que el tipo propone, muestra y hace planos de robots. Estamos hablando de 2000 años atrás, ¿verdad? Herón de Alejandría escribe y desarrolla la idea de los autómatas. El primer libro de robótica de la historia. También él inventó una máquina, la primera máquina de vapor que se conozca. La eolípila. Una maquinita chica que lo que hace es, se calienta el agua en un recipiente, sale por un tubito el vapor y mueve una hélice, que es el principio de la máquina de vapor, ¿verdad? Él inventó la máquina de vapor, pero nunca a nadie se le ocurrió ponerle fines prácticos a la máquina de vapor. Imagínate lo que hubiera adelantado 1500 años la humanidad si alguien decía, che, mira esta máquina, con esto podemos mover los molinos, podemos hacer vehículos que se muevan su rueda con vapor, podemos inventar el tren. No se le ocurrió a nadie. Ah, mira qué simpático, cómo mueve esa especie de pavita la hélice, ¿verdad? Bueno, ese era Herón. Si alguien le hubiera encontrado el lado práctico a su invento, la eolípila, la revolución industrial se hubiera adelantado 15 siglos. No que 15 siglos, 17 siglos. Imagínate, en esa época que la mayor parte del comercio y de los viajes se hacía por mar. Imagínate si los romanos, por ejemplo, hubieran tomado esa idea, hubieran construido barcos de vapor. Si se hubiera hecho esa revolución industrial aprovechando la creatividad de Herón de Alejandría,
qué sé yo, ahora estaríamos deambulando de planeta en planeta, yendo de vacaciones a Marte, ¿verdad? Pero a nadie se le ocurrió ponerle una utilidad práctica a ese invento. Entonces lo que nos dice esto es que esta mezcla de ciencia y de sociedad es muy sutil, es mucho más impredecible de lo que uno puede imaginar. Los griegos y los romanos entendían la técnica de manera muy diferente a como la entendemos nosotros en la actualidad. Lo manual era algo insignificante, era un desprestigio prácticamente tener una profesión manual. Vos eras un pobre comeguizo, como me dijo Joaquín. Me dijo, pues, Joaquín, papá, comprame un iPhone. Entonces le compro el iPhone y le llevo. Qué lindo, gracias, papá. ¿Vos qué teléfono tenés? Me dice. Y yo, ¿sabés qué teléfono? No puedo decirme qué teléfono. Y sabés, ¿pero qué teléfono? Y tengo un Android, le digo. Sos un pobre comeguizo. Yo tengo iPhone. Ese es el humor de Joaquín. Bueno, si vos tenías una profesión manual en ese tiempo, vos eras un pobre comeguizo. Eras un roñoso. Eras alguien de baja estofa. Era alguien que no merecía estar en los altos círculos de la sociedad. Para estar en los altos círculos de la sociedad no tenés que trabajar. Imagínate lo que era eso. El que trabajaba, y sobre todo el que hacía trabajos manuales, era un ser insignificante, ¿verdad? En ese mundo es que Sir Francis Bacon empieza a hacer su cambio, diciendo que todo el saber que se enseña en las universidades en ese momento y toda la filosofía antigua no sirven para nada, son pura palabrería, ¿verdad? No tiene aplicación práctica y es un retroceso para la humanidad, ¿verdad? Eso es lo que decía en su libro, en el primero y en los posteriores, Sir Francis Bacon. Hay mucho para hablar de esta filosofía de Bacon, pero tenemos que irnos a la pausa. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y la logística con un alto retorno financiero y con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y Algo Más es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos de energía, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @Perisandru.
sos ingeniero, dueño de una constructora, estás trabajando en agua y saneamiento, energía, tecnología. Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía. Hacete conocer, hacer conocer tus trabajos, tus avances de obra, porque lo positivo que se hace en el país es importantísimo comunicarlo. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de Sprite están hechas 100% con material reciclado. O también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.